Esperen un segundo, ahí está. Comparto. Acá. Ahí estamos, ¿no? Todavía no. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, estábamos viendo un poco en Locke el surgimiento primero la descripción del estado de naturaleza humano, de manera muy diversa a la que hace Hobbes, y ver la importancia del rol del liberalismo político, justamente. Y el liberalismo político se caracteriza por el derecho individual. Y el principal derecho individual que va a pregonar, digamos, el liberalismo significa la tierra, la casa solamente, el auto, ¿no? Sino la vida, la libertad, ¿sí? Bueno, fíjense, por ejemplo, cómo lo dice el propio Locke. Allí existe una sociedad política allí, solamente allí, donde cada uno de sus miembros ha renunciado a ese poder natural y lo ha abandonado en manos de la posibilidad de apelar a las leyes establecidas en dicha comunidad en busca de protección. El único modo que alguien tiene de despojarse de su libertad natural y someterla a los límites de la sociedad civil es acordar con otros hombres, unirse y asociarse en una comunidad para vivir cómoda, segura y agradablemente unos junto a otros, en el disfrute y con gran seguridad frente al que no pertenece a ella. Bueno, como dice el texto, es más optimista, quizá menos apocalíptico que Hobbes, en relación a la naturaleza humana, y justamente a qué posibilidades tiene el hombre de sociabilizar, eh, digamos, para conformar este estado civil, ¿no? Bueno, también en Locke se da social, quizá hay que recordar que, a diferencia de Hobbes, en donde prima una idea de un régimen monárquico absoluto, en donde el soberano, como decíamos, digamos, primero se considera que es mejor que el poder recaiga en una sola persona y no en varios, porque volveríamos a un estado de naturaleza, aunque sea un grupo minúsculo, dice Hobbes, ¿no? Entonces conviene que poder, por eso la idea de monarquía, ¿no? Pero una monarquía absoluta, sin control, y sin control, digo, por parte de la ciudadanía, y de un poder dividido, ¿sí? Con primacía del poder legislativo, pero también con el papel tanto del poder, dice Locke, ejecutivo y federativo. O sea, no hay poder judicial. Hay legislativo, ejecutivo y no federativo, que tiene que ver con, sobre todo, la poder legislativo y ejecutivo, y siempre va a ser importante, sobre todo, el papel del legislativo frente a los otros dos. Miren, acá lo dice. La primera ley positiva de una comunidad es la que establece un poder legislativo, los demás poderes que radiquen en otros miembros o sectores de la sociedad deben derivarse de aquel y estar subordinados, ¿no? Vemos que es el legislativo al que los demás están y deben estar subordinados, sin embargo, por ser el legislativo únicamente un poder fiduciario para actuar en orden a ciertos fines, queda en el pueblo un poder supremo de anular o alterar el legislativo con a la confianza depositada en el mismo. O sea, ¿qué dice Locke? Bueno, si el gobierno actúa mal, hay posibilidad de romper ese pacto, ese contrato, de rebelarse, ¿sí? ¿Por qué no está cumpliendo con la forma en que tiene que cuidar que no se infrinjan las leyes, sobre todo, ¿no? Bueno, la idea del individuo propietario, ¿sí? Esta idea de que el Estado no se, digamos, presenta en su teoría política como un Estado ni absoluto ni un Estado benefactor, ¿no? Un Estado justamente no tan presente, ¿sí? Ni para bien ni para mal, digamos. Bueno, la idea de Estado benefactor sí, en cierto modo tiene que ver con el liberalismo y la idea económica incluso del RAM, ¿no? Sino intervencionista, un Estado presente, ¿sí? Ni un Estado absoluto, digamos, en donde el pueblo o la sociedad civil no tiene ningún tipo de control, ni poder de rebelión, de resistencia. ¿Verdad? Locke habla de poder de resistencia, no rebelión, que no es lo mismo. Bueno, después el texto va a recorrer la relación justamente que mencionábamos entre el Estado liberal desde el punto de vista político y el surgimiento del capitalismo como aquella corriente económica propia del liberalismo político, digamos, ¿no? O sea, el liberalismo, la relación que hay entre Estado y sociedad, y un poco esto que les decía hoy de un Estado mucho menos presente y justamente de una apertura al mercado, ¿no? Fíjense acá en este último párrafo van a ver algo de esto, ¿no? Ven la autonomía del mercado, la visión liberal, ¿no? Bueno, un modelo elaborado por Adam Smith, que en realidad fue un economista de la economía clásica desde ese punto de vista, que representa esta idea de que cada uno consiga su bienestar particular y que en todo caso haya un efecto hacia abajo, ¿no? Bueno, también es importante ver en la clase
el rol de la educación dentro de estos modelos de Estado modernos, ¿sí? Mínimamente, ¿no? Entender, como decíamos, que Hobbes, al ser una monarquía absoluta y ser justamente el soberano quien decida qué es lo que hay que enseñar, o, quizá un tanto, podríamos pensar autoritario, pero más que nada no tan fijado desde la sociedad civil, eso más que nada me refiero, ¿no? A la idea de que es el monarca o el soberano quien decida, pongámosle hoy, los contenidos curriculares, ¿no? En el caso de Locke ya hay otra apertura, pero va a ser quien tenga que impartir o decidir qué hay que enseñar, ¿sí? Quizá coincide con el pensamiento ilustrado, que ya veníamos comentándolo. Bueno, acá tienen un apartadito para Hobbes sobre la educación, ya medio que fue lo que dijimos. Y fíjense en el caso de Locke, como recalca el párrafo, siendo un arquetipo de liberalismo, guarda diferencias con Hobbes y al pensar en un poder dividido, ¿sí? Legislativo, judicial y federativo, que diluya los riesgos de un absolutismo estatal que vulnere la libertad individual, otra más específica para nuestro análisis radica en privilegiar el papel de en la tarea educativa. Digamos, como que hay más libertad en cuanto a la educación para que se pueda decidir en el seno de las familias, pero también hay un rol, digamos, paterno del Estado, ¿sí? Sin caer en un absolutismo estatal. Perdón, yo les dije hoy algo que estaba mal, ahora me estoy dando cuenta que les hablé de poder ejecutivo en Locke y es al revés, es el juicio que tiene más importancia y el ejecutivo, digamos, estaría incluido en el legislativo, de ahí mi confusión, pero sí existe judicial y federativo. Federativo es el que no nos suena mucho porque uno está acostumbrado a legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Bueno, ¿cómo la vieron hasta ahí? Yo diría de, esperen que voy a dejar de compartir, ahí estamos. A ver, yo creo que le decía a Flor a las chicas más temprano, mi intención es tener un rato todos los viernes, 2 horas, en lugar de tener ese tipo de clase, tener una horita y pico, poder ver aunque sea un autor, pero bien, o alguna comparación. Me decían las chicas que no tienen problemas, yo les decía que bueno, por más que sean poquitas, con que se sumen 2 o 3, grabando la clase, tener acceso a todos y todas, así que me parece que podría ser útil, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de que tenemos tiempo, se van acortando los plazos para poder llegar a ver todos los contenidos. Nos queda una clase más, pero son 2 autores. 23, tenemos 30 y después tenemos 3 más seguro, o 2, por lo menos, sí, o 3 viernes más. 30, hasta el 20 de noviembre vamos a tener, bueno, sí, supongamos que tengamos al menos 3 viernes más, podemos ver un autor por clase, ¿sí? Rousseau la próxima, pero como en realidad vamos a ver Rousseau y Marx la próxima, la otra se dejamos Nietzsche para la última. Ese es un poco el cronograma de lo que queda. ¿Qué les parece? Sí, profe, creo que juntándonos un viernes, una vez, todos los viernes vamos a andar bien. Claro, yo pensé eso, ¿viste? Por lo menos, bueno, hoy quizás lo hicimos un poco más corto, por ahí el próximo viernes, un ratito más podemos empezar más. Yo la clase 6 ya se la voy a estar subiendo este fin de semana, como hacemos habitualmente, Bien. como para que ustedes el viernes tengan al menos la clase subida. Lo que pagamos un práctico tan complejo, con tantas preguntas, prefiero que se dediquen a leer la clase y a resolver en todo caso ustedes las guías de lectura que yo les suelo subir con la pregunta de la guía como último trabajo, ¿sí? Les pida que elijan entre algunas preguntas cuál puede ser y me la mandan por escrito, por ahí creo la actividad y todo para que quede slide, para que tengan tiempo de ir asimilando ya todo y bueno, y de entregar trabajos y yo también de corregir, porque quiero que para el 20 de noviembre ustedes tengan todo de Creo que a vuelta mí ya. me falta entregarle el trabajo práctico 5 porque me faltaba esta semana, me iba a poner y se me complicó, pero en la semana se lo entrego. No te hagas problema, Flor. Pensé que me ibas a decir que te falta alguno para que yo Sí, te el 4 devuelva. también. Y te iba a decir, sí. Sí, ya sé. Estoy. Bueno, porque recién me fijé, un nombre medio largo. De todas maneras, no hay apuro, pero bueno, ustedes irán resolviendo los tiempos. Si quieren esperar, si quieren comentarle al resto, bueno, la están escuchando esta, pero entregarlo el próximo, digamos, antes del próximo viernes, y quieren esperar la última clase sobre Rousseau para poder
terminar de resolver algunas dudas, bueno, no hay problema, lo entregan el fin de semana que viene. Perfecto, sí, a mí me va a decir para darle el cielo y al abajo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta al resto, las chicas? Yo quería preguntar si hay alguna diferencia en cuanto a contenidos entre rendirlo ahora en diciembre o en febrero o marzo. Bueno, a ver, contenido respecto de lo que es lo que vimos de la materia, no, o sea, va a ser lo mismo. Quizá la modalidad puede cambiar en función de la cantidad de gente que se llega a presentar en diciembre y obviamente en función de si está en marzo, ¿no? Va a cambiar mucho porque en la presencialidad siempre uno confía mucho más en lo que están diciendo, que no es que uno desconfíe, pero en la virtualidad tienen otras herramientas ahí a mano, un poco menos personal, digamos, ¿no? Entonces uno es como que de alguna manera está supeditado a que hagan una exposición demasiado buena para confiar y poner una buena nota. Eso es una confesión que les hago yo como docente, ¿no? Esto nos pasa en esta modalidad pandémica de examen virtual, ¿no? De todas maneras, para responder un poco más a tu pregunta, en ambos van a tener que preparar. Si allá se pueden explayar un poco más, pueden tener un poco más de tiempo para desarrollar ese tema. En la virtualidad siempre ese tema va a ser, ese tiempo, va a ser menor, y por una sencilla razón, justamente por lo que te dije antes, porque vamos a tener que preguntar más cosas nosotros o recurrir en algo, es que en la virtualidad hay menos exposición personal y más preguntas sobre el resto del programa que en la presencialidad. Los contenidos son los mismos, ¿sí? Después dependerá de cuántas personas se presenten, en el sentido de si vamos a hacer videollamadas de 2, de 3, de 4, no sé. Ustedes tienen que saber que cuando pasen hay gente que prepara el mismo tema, y tampoco podemos hacer tantas preguntas a una alumna, a un alumno, que a la vez va a estar al otro lado escuchando todas las respuestas. Entonces, eso también dependerá mucho de la cantidad de gente que se presente, en el caso de que sean muchos, y bueno, habrá que desdoblar la mesa y hacer por ahí 2 días. Ahora, si vos me preguntás, Adriana, en la presencialidad, se lo vengo diciendo esto, ¿no? Me parece que tienen otros recursos para dar un mejor final. Pero bueno, el derecho sobre la posibilidad de rendirlo lo tienen permanentemente, y yo no voy a ser quien se los quite ni les diga no podés, o me parece que también tienen que hacer un balance, ¿no? Ustedes decir, bueno, ¿cómo llego al 20? Porque puede ser entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre, o sea que también dependerá si está más cerca del 20 de noviembre o del 20 de diciembre, el tiempo que tengan para preparar el final. Y después, ¿cómo llegás al 20 de noviembre? Igual, ¿no? En la cursada, ¿cómo llegás a las clases, si más o menos ya las tenés, si ya tenés el tema que querés preparar y cómo lo vas a preparar, con qué material, con qué extensión. Siempre van a ser, qué sé yo, como mucho 10 minutos en la virtualidad, o 5, dependerá de nuevo de la cantidad de gente que haya, y quizá haya otros 10 minutos sobre el resto del programa. O sea, que no es que porque preparar, pero no, de Marx no tengo idea. Sí, eso no va en la presencialidad, y acá menos. Jessica, ¿se entendió? Bueno, chicas, si no hay más cuestiones, yo creo que ya podríamos ir cerrando, y en todo caso, el viernes, como les decía, retomamos Rousseau, y bueno, ya avanzamos con lo que queda. Perfecto, profe. Te paso, Flor. Bueno, Flor, te paso más tarde Dale, yo lo los subo y te videos. lo paso a ella. Buen fin de semana, chicas. Gracias, Cuídense. profe, saludos. Chao, gracias. Hasta luego.